부검을 기다리던 아내의 시신이 사라졌습니다. 모든 게 완벽했고 증거 하나 남기지 않았다고 생각했는데요. 조사 과정에서 경찰들에게 의심을 받게 됩니다. 아내가 죽지 않고 살아있는 건지 궁금해지는데요. 본격적으로 들어가 보실까요? 무언가에 쫓기듯 달리는 한 남자가 있습니다. 인적이 드문 도로에서 교통사고를 당하게 되는데요. 바로 병원으로 이송되었지만 상태가 심각합니다. Se llama Ángel Torres, tiene traumatismo. El conductor del coche dice que de repente que no pudo esquivarlo. Lo único que tenemos son sus huellas. Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. Es el vigilante nocturno. 단순한 사고는 아닌 것 같고 조금 더 조사를 해봐야겠는데요. Torres huyó de su puesto de trabajo sobre las... Todo lo que tenemos es una llamada. 혼자서 경비를 서는 중에 근무지를 이탈했고 시체 한 구도 사라졌다고 합니다. Fallecida por infarto. Todas las cámaras han dejado de funcionar. 설치된 CCTV에 대부분이 고장나 있었는데요. Supuesto 5 minutos. Cuando vuelve a entrar, esto es lo que pasa. Alguien tuvo que entrar y llevarse. Y a menos que creamos que los muertos... La científica. Casada con Alex Ulloa, un laboratorio farmacéutico propio. Según el informe, acababa de regresar de... Maika Villaverde Freire. Estás Alex Ulloa como legítimo esposo. No. No quiero casarme contigo, Alex. Pero ¿cómo casi? Pero que tengo mi familia. Maika, por favor. Cariño. Claro que sí. 갑작스런 죽음이 믿기지가 않습니다. Ya lo cojo yo. El dormitorio y no tiene ganas de hablar con nadie. La ha encontrado él cuando ha vuelto él. Maika era perfecta. 누구보다 힘든 건 남편일 텐데요. Necesito descansar. 아무래도 가슴이 답답해 밖으로 나왔는데요. 아내 몰래 만나는 여자가 있었던 거죠. 술 한잔 하려고 하는데 한 통의 전화를 받게 됩니다. Sí, soy yo. ¿Cómo que desaparecido? Gracias, voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. Está muerta, ¿no? Claro que está muerta. Tienes que ir. Claro que tengo que ir. Eso es peligroso. Y si sospecha. 다 끝난 줄 알았는데 아무래도 가봐야 할 것 같은데요. Debemos haber tenido que llamarle. 어떻게 이런 황당한 일이 일어난 걸까요? Es que alguien se ha llevado el cuerpo. Este lugar debería ser seguro, ¿no? Precisamente ha sido lo ocurrido con él. Lo han atropellado al salir asustado del depósito. Ahora mismo está en coma en el Sagrado Corazón. Nos queda el culto satánico. Tenía pinta de pertenecer a ninguna secta. ¿Sabes si tenía problemas con alguien? Una mujer con poder, con empresas a su cargo. No, para hacer algo tan horrible, desde luego que no. Por supuesto, intentamos localizarle antes, pero no está. 외도 사실은 불리할 것 같아 숨기는데요. Doctora Tapia ya está aquí. Seguido volvemos. Sí. No ha aparecido, pero aparecerá. Necesito que... El vigilante vio algo. Huyó del depósito. 경찰 몰래 상황을 알아보려고 합니다. Tienes que ir ahí y averiguar lo que pueda. Si levanta sospecha. Pero todavía me tienen que hacer algunas preguntas. Yo también te... Regresado de Los Ángeles esta misma mañana. El estrés durante vuelos largos puede... No nos consta que sufriera ninguna patología. Maika iba de invencible por la vida y... ¿Algún episodio de esquizofrenia? Está todo en su historial médico. Los médicos no vivían con ella. No, lo que no entiendo es qué tiene que ver esto con la... Que toda muerte es un homicidio hasta que se demuestre. Extraerle sustancias con el mismo. Se puede inducir a fallo cardíaco sometiendo... 남편을 용의선상에 두지 않을 수 없습니다. Sin titubeos. Todavía hablo de ella como si viviera. ¿Dónde está el resto? 조사는 끝난 것 같고 집으로 돌아가고 싶은 마음뿐입니다. Señor Ulloa, por favor, vuelva al despacho. 무언가에 이끌려 발을 옮기게 되는데요. 아내의 심장마비는 우연히 일어난 게 아니었습니다. Gracias. ¿Y la tuya? Y quiero brindar contigo por el éxito del viaje. Tengo una reunión. Eres el director. Puedes hacer lo que te... Nadie te puede despedir. Excepto yo. No me quiero ir enfadado. Te veo luego, ¿vale? Por favor, llama e informa de que Alex no va a ir a la reunión. Prepárale la carta de despido. Es mi decisión y acabo de tomarla.
Tenemos toda la mañana para nosotros. No he hablado con nadie. 나를 가지고 노는 듯한 모습에 마음이 떠난 건 사실인데요. ¿Por qué no está en el despacho? He oído un ruido, no sé. Es la caja forense con los objetos personales de la estaban en esta taquilla. 경찰들은 의심의 눈길을 거두지 않습니다. Buscaba entre los objetos de su mujer. Falta el teléfono móvil. A ver, ¿para qué voy a coger yo el teléfono de ahí? ¿Y quién le parece que ha sido? Uno de los muertos. Se aburre y quiere darnos la noche. Vacíese los bolsillos. Por favor, señor Ulloa. Increíble. Mi teléfono. ¿Eso es todo? Levante los brazos. ¿Por qué? Porque voy a registrar. Dese la vuelta. 결국 숨긴 물건을 들키게 되는데요. Lleva el sello del laboratorio donde trabaja. Sí, pero ¿para qué sirve? Tendrá distintas... Conteste. Estoy en el hospital. El vigilante... Estoy bien. Maika sigue sin hablar. No puedes hablar. Está pasando algo. Gracias, Erika. Luego 잠깐 자리를 피해야겠습니다. te espero aquí. 화장실에서 전화를 이어나가는데요. Estoy inconsciente y se sabe solo lo que te... Pero alguien ha forzado la taquilla donde guardaba. También ha aparecido el frasco de TH16. Es una trampa, Alex. Te dije que... Lo que no entiendo es que alguien sepa algo, no solamente lo No he hablado con nadie. No soy ha idiota. pasado con Maika. ¿Por qué? Hablarías en sueños, yo qué sé. Intentaré salir de aquí, pero tú piensa en lo que te he dicho. 열려진 창문에서 봉투를 하나 발견하게 됩니다. 그건 아내의 저녁 식사 초대장이었는데요. Te esperaba más pronto. Sí, te ha olvidado la cena. Cristina me ha dicho que no ha sido en toda la Voy a recoger unas muestras. ¿Quién te ha llamado al móvil? Lo tenía en el maletín. Y el maletín lo tenía. Me cuesta darme cuenta que ya no soy tan joven. Todos nos hacemos mayores. Pero eres tú el que empieza a llegar. 흔적을 없애버리려고 하는데요. ¿Señor Ulloa? A ver, ¿qué coño está haciendo? Venga, salga ahora mismo. ¡Ya voy! ¿Es lo que me quieren enseñar? 그 와중에 현장 조사는 계속되고 있었습니다. Pero tiene un punto vulnerable. El circuito de ventilación queda... Alguien entró por aquí. Puedo llegar hasta la nevera. Estoy delante de las escaleras de emergencia. Hemos encontrado algo. De aquí solo se puede salir a través... El cuadro de mandos ha sido... Han cambiado el código esta misma noche. Pensé que llegabas mañana. 예고 없이 불쑥 찾아오는 건 자주 있는 일이었는데요. Te he visto tecleando el código. ¿Por qué has elegido esa fecha? ¿Vas a contarme qué pasó ese día? Discutimos y sabes que no me gusta. ¿Qué haces? Negra. 관계가 소원하다 싶을 땐 선물 공세를 펼치기도 했습니다. Vamos juntos. Ahora. Acaban de informarme de que han localizado una escalera de emergencia. 경찰의 압박이 거세지는 가운데 건물에 화재 경보가 작동되었는데요. Todo solo estímulo. 감시가 소홀한 틈에 전화를 받았습니다. He visto los números en la cámara de seguridad. Es la fecha en que nos conocimos. ¡Alex! No sentirla. Maika sigue viva. Carla, si Maika sabe lo que hemos hecho, estás en peligro. Maika no puede saber tantas cosas. No lo sé, pero certificaron su muerte. Puedo hacer lo que... La mierda todo. Sal de aquí y nos vamos. Tengo que dejarte. Vuelvo a llamarte cuando pueda. Su hermana. Creo que debería irme a casa. El móvil. 이제 핸드폰까지 압수당하는데요. No hemos averiguado nada a través del teléfono de Ulloa. Borrado todas las llamadas entrantes y salientes. Alguien ha hecho que la alarma... 남편이 살인을 저질렀다는 정황이 하나씩 드러나기 시작합니다. Ha llegado un informe del TH16. Es una cardiotoxina muy atípica para un paro cardíaco a las 8 horas de su ingesta. Necesitamos un coche de transporte. 도주의 우려가 있어 방에 가둬놓는데요. Esta noche serás... 노랫소리를 따라 발걸음을 옮겨봅니다. 아내가 뒤에서 모든 것을 꾸미고 있다는 생각이 드는 거죠.
¿Eres tú? Con Patricia, del restaurante Arabesco. Puestas no, Maika no está. Escúchame, es muy importante que me digas cómo ha llegado ese teléfono a tus manos. Ha muerto esta tarde. Pero a ver, el teléfono ha aparecido esta noche. Necesito saber quién ha sido, quién era, cómo. La han olvidado en el baño, yo qué sé. Mira, yo la verdad no sé cómo ayudarte, son las tantas. Puede que mi mujer esté viva. Es complicado. 그 식당에 같이 갔던 기억이 떠오릅니다. Acuerdo para firmar la OPA. ¿Conseguido? ¿Por qué no vienes conmigo? Estamos a punto de testar una nueva patente. Perdona un momento. ¿Quién es? Es mi nuevo abogado. Y quiero hacer una revisión de separación de bienes. No puedes estar hablando en serio. Siempre hablo en serio, aunque me ría todo el rato. 우리의 대화는 항상 이런 식이었는데요. Juan, más, perdón. Es que me lo has puesto en bandeja. No tiene gracia, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Estoy llegando a casa. La entrada de Maika en esta. Estoy frente al cadáver del tal Javier. 지금 믿을 만한 사람은 애인밖에 없습니다. 이렇게 비가 오던 그날의 기억이 떠오르는데요. 잊을래야 잊을 수가 없습니다. Creo que ha matado a su mujer con el TH, que ha robado su cadáver para que no se le practique. 결백을 주장하는 남편의 이야기를 더 들어보려고 ha죠. Si lo hubiera hecho no sería tan idiota de venir aquí y cargar. Mire, si lo que pretende es una confesión, Solo tengo que demostrar que algo salió. porque no tengo ni idea de dónde está. Volvamos al momento en el que... Llegué a casa del trabajo y me encontré a Maika. Al principio pensé que estaba dormida, me pulso y enseguida llamé a una ambulancia. 완전 범죄를 꿈꾸었겠지만 여러 단서들이 살해 동기를 말해줍니다. Su mujer contrató a un detective hace 3 meses. Tenemos su contrato matrimonial. Creo que su mujer sospechaba que usted le ponía los... única por la que perdería todos sus derechos en caso... Eso la asesinó antes de que le dejara sin nada. Ya se está desplazando al domicilio de Javier Alonso. el detective de su mujer. Diego Aguilar. Dime, Pablo. Macho de Alonso, y no hay ni rastro de él. Alguien se ha llevado el disco duro del ordenador. ¿Qué pasa con el coche de transporte? La central nos ha dicho que estabas de camino. ¿Por qué? La tormenta ha derribado 2 postes eléctricos. Alex, ¿eres tú? Javier Alonso es un detective. Alguien me ha dejado un sobre en mi casa por debajo de la puerta. En el interior del sobre había un pendrive. Pero el pendrive tenía una carpeta de Alex. También te pusieron el móvil. Hay que seguir hablando a Los Ángeles. Será la 복수의 칼날이 애인을 향해 있는 것 같은 생각이 드는 겁니다. Ahora lo importante es que tú te pongas a salvo. No nos pueden acusar de nada, ella lo sabe. Han certificado su muerte. Nadie la puede culpar. Y yo no deberíamos habernos conocido. Tengo la sensación de que aquí hay alguien más. Haz lo que sea para salir de ahí y reunirte conmigo. Ya estaremos juntos. Todo va a salir bien. No pares. Será lo más seguro. Carla. 불안감이 온몸을 감싸고 있는 듯한데요. Tengo que salir fuera. Hay una persona que necesita... Las órdenes las doy yo. Y usted está bajo mi custodia. Ni puta idea de lo que soy capaz de hacer. Esa mierda. Una patrulla se... 숨겼던 모든 것을 이야기할 수밖에 없게 되었습니다. Se llama Carla. Carla Miller. Fui a dar una conferencia a la Facultad de Medicina. Perdí el hilo todo el tiempo. Llegó ella. 20 minutos tarde. Perdón. En este proceso, las proteínas con factores, ella estaba empezando medicina. 처음부터 계획적이었던 건 아니었고 자연스럽게 사랑에 빠지게 된 거죠. Y empezamos a vernos todos los días. Y le dije que estaba casado. Pero cada vez pasábamos más tiempo juntos. Empezó a sospechar. Intenté dejar de verla, pero ya era imposible. No podía vivir sin ella. Tenía que hacer algo. Y le dije que había terminado con Maika. Pero no era tan fácil. Y yo sabía que si me divorciaba... 귀책 배우자로 이혼을 하면 잃을 게 너무 많았습니다. Yo no quiero estar contigo mientras estés con ella. Así que esto se acabó. Puedo dejar de estar con ella sin divorciarme. Podría tener un accidente. Usted preparó cuidadosamente la muerte de su seguro de la infalibilidad de la toxina. ¿Por qué razón habría de estar vivo? Supongo que puedo cambiar la copa. Puedo tomar un neuroléptico. Paran los pulmones, prácticamente paran el corazón. Alcoholizado en el organismo, el cuerpo vuelve a la normalidad. Oiga, se lo he contado todo. Pregunte por Carla. Jaime. Dime. 자택을 수사하던 중 많은 증거품을 발견하게 됩니다. El vigilante está consciente. ¿Cómo está? 혼수 상태였던 경비원이 깨어났는데요. 그날 밤 무슨 일이 있었던 건지 상황을 알게 됩니다.
Soy Ángel Torres, llamo desde el depósito. 혼비백산에서 뛰쳐나갈 수밖에 없었던 거죠. No ha hecho nada, hijo de puta. No, eso es lo que Maika quiere que crean. Maika está detrás de todo. A la vez asegurarse de que... 아무래도 아내에게 완전히 당한 것 같습니다. Joder, está vivo. Usted se llevó el cuerpo. Lo tenía todo estudiado. Todo estaba preparado. Nada de lo que ha pasado esta noche. Maika tiene el poder y el dinero para desaparecer. No es demasiado tarde. Seguir justificando lo injustificable. 경찰은 확실한 증거를 찾은 듯한데요. ¿Se sabe algo de Carla Miller? Te llamo cuando sepa algo. Sí, pero necesito que desvíen el trabajo. Hemos encontrado un cuerpo. 지금까지 자백했던 모든 것이 새빨간 거짓말이었다는 결론에 도달하게 됩니다. En la dirección que nos ha dado de Carla Miller, el piso lleva años desocupado. Vecinos no recuerdan a ninguna. También la hemos buscado en el hospital, pero la persona de la que usted habla no existe. Que se la inventó, porque es débil y... Hablad con los forenses para que levanten. Venga, todos fuera. Vamos. Llama al juez. Dile que hemos encontrado el caso. Podemos poner a disposición judicial a... Levántese. Venga. 이대로 인생을 종칠 순 없다는 생각이 드는데요. ¿A dónde va? Tenemos casi 8 horas de pulso encerrados en un maldito depósito. Necesita ayuda, por favor. Esto me recuerda a mi mujer. Hace 10. 너무나 억울하게 뺑소니 사고를 당했던 겁니다. Mi hija también estaba en el coche. ¿Estás bien? ¡Ruth! Llamada a urgencias le hubiera salvado. El coche que nos embistió se dio la fuga. Tengo que irían puestos de alguna mierda. Pero murió unos minutos antes de que... Hasta que varios años después mi hija... Un hotel en Avalon. Fue como buscar una aguja en un... Pero tenía todo el tiempo del mundo. Arranca. ¿Cómo han podido vivir todos estos años? Quiero que vea algo. Es mi hija. 그렇습니다. 아내와 엄마를 죽게 만든 놈들에게 복수하기 위해 치밀하게 계획했던 겁니다. Alguien con un interés particular en hacer... No, pero hemos encontrado una pala de cavar y... Estaba dispuesto a creérselo. ¡Carla! El detective me salió barato. Eva y yo nos encargamos de todo. Tengo el cuerpo de su mujer y tengo su... Nada cambia las consecuencias de nuestra... Extrae los fluidos de cierto reptil. Señor Ulloa, de mujer. ¿Cómo que desaparece? Nada de lo que ha pasado esta noche. Infarto. Hace 2 años. Estaba perfectamente. Pulso. 아내를 죽인 방법 그대로 생을 마감하는 것으로 이야기는 마무리됩니다. tic-tac. 안녕하세요. 잼잼 꿀잼 명동 선배입니다. 사랑의 맹세로 아름다운 결혼식을 올렸지만 다른 여자와 금지된 사랑에 빠져버렸습니다. 귀책 배우자로 불리해지기 때문에 이혼하지 않고 헤어지는 방법을 생각해냈는데요. 무색무취의 독약으로 심장마비에 걸리게 만들어 완벽하게 마무리되는 듯 보였습니다. 그런데 그날 밤 시신은 감쪽같이 사라졌고 경찰의 의심을 한몸에 받게 되는데요. 이 모든 상황이 아내가 뒤에서 꾸민 일이라 믿었습니다. 하지만 놀랍게도 10년 전 뺑소니 사고를 당한 남편과 딸이 철저하게 계획한 복수였던 거죠. 마지막 반전이 소름 돋게 만드는 영화 더 바디였습니다. 영상이 괜찮으셨다면 구독과 좋아요로 응원 부탁드릴게요. 다음 영화도 기대 많이 해주세요. 감사합니다.